La aplicación de los ajustes, como lo vimos en la clase, con respecto a esta empresa Homoki S.A., se nos da aquí una serie de cuentas contables, la balanza de comprobación, llamamos la balanza de comprobación sin ajustar, debido a que no se han incluido los movimientos de ajuste. Estamos en la clase las razones por las cuales se deben hacer los ajustes, y es que para el cierre de periodo deben quedar registrados todos los gastos e ingresos que se han incluido dentro de la entidad y que por alguna razón no fueron registrados. Para ello, pues se les dio a ustedes bueno, el estudio que corresponde a los asientos de ajuste, que están en la página 191 a las 110, y que pues tiene este resumen. Propiamente tenemos ajustes por concepto de gastos y ajustes por concepto de ingresos. Hay cuatro tipos, bueno, vamos a la clase de tres tipos, en realidad son cuatro tipos, que también pues se mencionaron. Tenemos el gasto de, caso de los gastos pagados por adelantado. Es que salgo en la clase de tres tipos porque los gastos pagados adelantados y los inventarios son muy semejantes. Ambos son, en el momento que se adquieren, son bienes con el fin de ser consumidos, pero que en el momento que se adquieren no son consumidos y por lo tanto son tratados como activos. Aquí lo vemos de una forma separada, por eso que en la clase se hablaba de tres tipos y aquí pues vemos cuatro, ¿no? Entonces los gastos pagados por adelantado, como dice aquí, son pagos sobre gastos que en el domingo no se han consumido y se consumen según contrato o avance del tiempo. Y entonces, a la hora de pagar, a la hora de adquirirlos, se, eh, se, se consideran activos. Y en la medida, con respecto al ajuste, ¿qué sucede cuando lo ajustamos? Cuando se genera el gasto, registramos el gasto y disminuimos el activo. Lo mismo sucede con las cuentas de inventario, mercancía, suministros y materiales, ¿no? El registro, el ajuste, es el origen de un gasto disminuyendo el activo. En estos dos, pues tienen la misma línea, ¿no? En el caso, tenemos gastos de acumulación durante el periodo. Son gastos, como lo dice aquí, son gastos que durante el periodo se devengaron y fueron acumulando y nos han pagado. Algunos ejemplos están acá: sueldos, alquileres, por pagar, intereses por pagar y otros. Bueno, todo esto está en el libro, ustedes han tenido que leer. Y el ajuste, ¿qué se trata el ajuste? El ajuste es reconocer el gasto y reconocer el gasto por pagar, o sea, y pasivo. Todo lo que diga por pagar es pasivo. Y posteriormente está el gasto por depreciación. ¿Qué se genera? El gasto, como todos los gastos, pues aumentan el gasto y se registra la depreciación acumulada y aplica para la depreciación acumulada de edificios. Bueno, cada uno de los que ustedes vimos en la clase y que ustedes también lo tienen en la lectura. Corresponde a la acumulación periódica del activo, esos son los gastos por depreciación. Eh, la fórmula de línea recta, el gasto de depreciación se calcula con base en la fórmula de línea recta. Y tenemos que la fórmula de línea recta es precisamente costo de adquisición menos el valor de descarte o valor residual o valor de salvamento dividido entre la vida útil. Bueno, eso ya lo aplicamos en la clase. Aquí nada más como referencia, lo mismo que tenemos ingresos. Los ingresos, así como reconocemos gastos que se generaron en el periodo, no se ven registrados como tal, así sucede con los ingresos. Hay ingresos que se generan durante el periodo y no se registran. Y tenemos ingresos recibidos por adelantado. Entonces, reconocemos el ingreso, disminuimos el ingreso recibido por adelantado. Cuando se recibe algo por adelantado, es un pasivo. Entonces, al final del periodo debemos identificar cuánto de lo que recibimos por adelantado ya hemos, hemos prestado el servicio y por lo tanto lo hemos ganado. Entonces, en el momento que prestamos el servicio, generamos el ingreso, reconocemos el ingreso y disminuimos el pasivo. Entonces, tenemos el tipo de ajuste. Y nosotros, el otro tipo de ajuste con respecto al ingreso, también igual, reconocemos el ingreso
y son ingresos acumulados por cobrar, como alquiler, intereses también, ¿verdad? Ingresos que se generan durante el periodo y no lo hemos cobrado. Entonces, reconocemos el ingreso al haber, como se reconocen los ingresos, y registramos en el debe el ingreso por pagar. Bueno, ese es el resumen que viene de la página 91 a la 110 que ustedes han leído con respecto al tema de ajustes. Ahora veamos con algunos ejemplos cómo se aplicaron acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la balanza de comprobación. Esto vamos a borrarlo acá para que no se nos haga enredo. Entonces tenemos por aquí los ajustes, la información adicional. Vean ustedes, suministros de oficina se consumieron el 60%. Entonces, si nos vamos a esta tablita, suministros de oficina están en este momento. ¿Qué nos dice? Que tengo que afectar un gasto contra la cuenta de inventario o suministro que corresponda. Entonces, eso, el consumo debo registrarlo acá. Y aquí me dice que el consumo es del 60%. Entonces me voy acá, si quiero seguir la línea de esta tablita, el gasto. Me voy al gasto y busco aquí gasto por suministro de oficina, en ajustes. Me dice que debo registrarlo en el debe, entonces es el 60%. Entonces, ¿el 60% de qué? De lo que teníamos aquí. Esto por el 60%, serían 6,000, y contra el activo, en este caso suministro de oficina, 6,000. Entonces ven ustedes que tenemos suministro de oficina en el haber y gastos de suministro de oficina en el debe, ¿no? Eso es lo que me dice. Debo registrar el gasto y disminuir el activo. Bueno, muy bien. Ese es el primero. Por ejemplo, el segundo nos dice alquileres pagados por adelantado. Alquileres pagados por adelantado también corresponde a un activo y, se ha consumido 3 meses. Entonces, acá lo mismo, ¿verdad? Gastos alquileres, se registra el gasto y disminuye el activo. Entonces, venimos para acá, registro el gasto, vamos a disminuir el activo, que tengo el monto ahí, aquí le he pagado por adelantado, vamos a disminuirlo, esto dividido entre 6 multiplicado por 3, son 15,000, y el gasto por alquileres, que tendríamos por acá, 15,000. Bueno, entonces, ven ustedes, tenemos el gasto, registro de gasto y una disminución, un registro del gasto y una disminución del activo, que es lo que está sucediendo, lo que hemos razonado acá. Un registro del gasto y una disminución del activo. Bueno, muy bien. Entonces, acá continuamos. El edificio se deprecia por línea recta, vida útil y valor residual. Entonces, ya sabemos que el edificio, aquí, si vemos el resumen, observamos que la depreciación, el gasto de depreciación se registra el gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Entonces, si aquí tenemos edificio, entonces vamos a ver la depreciación acumulada de edificio. Entonces cogemos el valor del bien, que serían 200, menos 5,000, que es el valor residual, dividido entre 10, o sea, 19,500 colones. Entonces, 105,000, pero en 50 años, yo digo entre 10 y es entre 50. Entonces, no son 10 años, sino 50 años, y son 3,900, entonces tenemos que registrar en la vez. Y el gasto de depreciación del edificio son, acá, 3,900. Muy bien, entonces ya tenemos el tercero. Al cierre se tenía un sueldo pendiente de pago de vendedores. Entonces ven ustedes que tienen dónde revisaría eso. Es un gasto también, ¿verdad? Un gasto acumulado, donde tenemos la acumulación, son sueldos, alquileres. Entonces revisamos el gasto contra el gasto por pagar. Entonces acá tenemos el gasto, tenemos 20,000 colones, el gasto de sueldos, vendedores 20,000, y contra el pasivo, sueldos por pagar, 20,000. Entonces, seguimos ahí con el quinto, el documento
por pagar tiene un interés del 10%. El documento genera intereses, es una deuda que genera intereses, por lo tanto los intereses son gastos, ¿verdad? Entonces, si lo identificamos acá, el gasto sería también dentro de los intereses por pagar, entonces afecta un gasto contra un pasivo. Entonces acá calculamos los intereses y los vamos a aplicar sobre la deuda. El préstamo es de 500.000 colones multiplicado por el 10%. Y esto lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 2, que son el tiempo transcurrido, ¿verdad? Y por lo tanto aquí estos son intereses por pagar y registramos los intereses por pagar a la vez. Entonces ahí cumplimos con lo que dice aquí, registro un gasto y un pasivo, ¿no? El siguiente tendríamos acá la maquinaria y el equipo se deprecia en un 10% por cada año. Entonces vamos a ver acá, tenemos que esta depreciación de equipo, depreciación de maquinaria, es un 10% del valor de la maquinaria, 5.000 por año, y este, un valor del equipo oficina, es un 10% del valor del equipo, 20.000. Entonces eso contra un gasto, según nos dice. Entonces vamos acá, el gasto de depreciación, maquinaria y equipo, entonces suma 2, maquinaria y equipo. Esta, más esta. Maquinaria y equipo, y bueno, muy bien. Entonces ahí, desde luego, nos habla que el artículo de limpieza existe un 10%. Entonces resulta que este artículo de limpieza ha consumido, el artículo de limpieza va a disminuir esto un 90%, lo tengo que colocar en el haber, por ser un activo que va a disminuye el debe, y registro un gasto por limpieza eh, de 49.500. Bueno, entonces ahí tenemos todos los elementos. Me faltaría la tasa de impuestos sobre renta, que aplicaría hasta que se elaboren los estados financieros. Bueno, ya teniendo eso claro, ajustar la balanza de comprobación. Aquellos que no tuvieron movimiento, pues se trasladan de la misma forma. En este caso, tuvo movimientos, pero que le sale artículos de limpieza, le resto en ajuste. Lo mismo sucede con suministros de oficina y alquileres pagados por adelantado. Con la resta, eh, actualizo el saldo. Terreno no tuvo movimiento, queda igual. Edificio no tuvo movimiento, queda igual. La depreciación acumulada, ambos quedan en haber, se suman. Maquinaria queda igual. Ambos de depreciación acumulada se suman. Y así sucesivamente. Ahora tenemos que, como les dije en la clase, los montos están en la misma columna, los saldos sin ajustar y ajustados, pues se suman, ¿verdad? Y si están en columnas contrarias, se procede y se resta. Entonces, como lo estamos haciendo acá, ¿verdad? Se mantiene, estos dos están en la misma columna, se suma, el impuesto casero, documentos, y así sucesivamente con cada una de las cuentas, y los debes, el debe. Bueno, pero aquí dividendos creo que no dice de la declaración del 10%, porque aquí tenemos que registrar dividendos en ajustes que no lo registramos. Entonces un 10% de las utilidades. Entonces tiene utilidades retenidas por el 10%. O sea, 5.000 dividendos contra dividendos por pagar. Por pagar. Entonces, aquí
Dividendos tiene 50,000 más 5,000 de ajustes, serían 55,000. Aquí sería dividendos, tenemos en el de 25,000 y en el ajuste de 5,000 al D se suman ingresos al haber y los gastos se suman también, ¿verdad? Se suman los que están en la misma columna. Así sumamos todos y posteriormente los ingresos ganados. Entonces, tenemos una diferencia. Vamos a ver cuál fue el que nos subí. Fuentes a este se colocó mal, ¿verdad? Esto tenemos en la B, en el D, menos lo que tenemos en el D. Esto se puso mal acá. Suministros. Listo. Tenemos una pequeña diferencia. ¿Sí? Cuando no colocamos bien las cosas en la misma columna, pues sucede esto. Vamos a ver dónde está el problema. Todas las columnas tienen que estar iguales. Muy bien. Aquí era esos 70,000 que los había puesto en el dedo. Vamos a ver. Entonces, de ahí pues tenemos la balanza de comprobación. Obviamente, ajustar. Bueno, entonces, ya así, ya que quisiéramos ocultar estas columnas, sí, pues, no es necesario que lo hagan, pero nada más como para observar, que ustedes observen, ocultar. Entonces, ¿cómo se van a trabajar los estados financieros? Los estados financieros van a elaborarlos con base en estos saldos. Entonces, ahí tenemos cada uno de los elementos, ¿verdad? Y tener en consideración, pues, esta tablita, que es lo que está en el libro, y, y pues, y estoy en la clase.